Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Consentido, el espacio donde exploraremos el mundo de la educación física, la recreación y el deporte. En la sección de Ventaneando vamos a hablar sobre el significado de ser licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte. En Paracadémico hablaremos de la pedagogía. Además, contaremos con la opinión de un experto en el área para resolver dudas y conocer más sobre nuestra apasionante profesión. Y en Artesanos de Práctica, los estudiantes nos contarán su experiencia sobre la pedagogía. Comencemos. Segmento Ventaneando. Cuando hablamos de un licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte, nos referimos a una profesión que no solo enseña deporte, sino que transforma vidas a través del movimiento. Nuestra labor va más allá de la escuela. Está presente en el entrenamiento deportivo, la salud, la recreación y la promoción de bienestar en diferentes comunidades. Pero ¿cómo se vive realmente esta profesión? Para ello, hemos invitado a un docente con experiencia en la formación de futuros licenciados. Vamos a escucharlo. Hoy nos acompaña el profesor Luis Guillermo Jaramillo, docente de la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte de la Universidad del Cauca. Bienvenido, profe. Muy buenas tardes, Juan Manuel. Muchas gracias por la invitación a estos importantes podcasts. Y me alegra no solamente como docente, sino actualmente como coordinador del programa de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, poder brindarles un poco mi perspectiva personal y académica sobre nuestro programa. Tenemos una pregunta bastante importante que es, háblanos un poco de qué es ser un licenciado. Bueno, el mismo título, incluso así solo, licenciado, ya básicamente nos está hablando de un proceso que tiene que ver con la formación. Y obviamente, pues hablar de una licenciatura o licenciado en educación y específicamente en el área implicará estar, digamos, muy atento a el asunto de un proceso de relación que se establece con el otro, o en pocas palabras, poder hablar de la formación en procesos de relación. Para mí eso es ser licenciado. Ok, para humanizar un poco esta situación, cuéntanos tu experiencia como licenciado en tus inicios y qué ha pasado hasta ahora, qué ha cambiado. Bueno, creo que el proceso de formación que yo tuve inicialmente como licenciado viene de atrás, es decir, existe una institución de educación superior que lo acoge a uno o uno se matricula a ella en una licenciatura, ¿no? La experiencia mía fue licenciatura en Educación Física y Recreación, pero creo que yo ya desde antes de ingreso a la licenciatura tenía procesos de formación con niños, específicamente en el campo de las artes, de la danza. Bueno, cuando uno es el mayor de la casa también enseña a los menores ciertos procesos de lectura y escritura. Entonces yo creería que mi experiencia viene de más atrás y se afianza en la licenciatura, es decir, la capacidad de poder compartir algo desde el punto de vista ya más académico, más técnico, se afianza en la medida en que uno entra en esos procesos de relación con nosotros. ¿Y crees que ha cambiado mucho o ha mejorado? Bueno, esa es la segunda parte de tu pregunta. A mí me parece que el eje central en términos de dar o donación, de dar algo a alguien, de compartir algo que uno sabe a través de la experiencia, del conocimiento, del estudio, sobre todo del estudio, se mantiene. Pero obviamente ahora digamos que los procesos de sociedad, de información, de comunicación, de tecnología, de manejo de redes, de conectividades más que conexiones, pues claro, uno siente que ha cambiado, pero la esencia como tal, como proceso de donación, es lo que nos da esperanza a pensar que así la sociedad haya encontrado, inventado unos procesos de diálogo y de comunicación muy cercanos a las redes digitales, a la no presencialidad, por ejemplo, en términos de cursos de tipo virtual,
sigue existiendo alguien que espera algo de un maestro, de un docente, y a su vez alguien que espera dar algo de sí a esos estudiantes. Ok, y hablando ya como de la estructura de la licenciatura, ¿cómo se estructura el currículum de la licenciatura y qué asignaturas consideras que es la más impactante? Bueno, inicialmente yo vengo de una licenciatura más cercana al campo de las ciencias de la salud, e incluso la licenciatura que hice yo estaba en un departamento denominado Acción Física Humana. Y bueno, eso hizo que de todas maneras trabajáramos nos fuéramos cualificados como licenciados, pero desde el campo de la salud. Vengo a la Universidad del Cauca y precisamente desde el campo de la educación. El programa nuestro de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes está adscrito a la facultad, a una facultad de Ciencias Naturales Exactas y de la Educación. Bueno, ahí el énfasis es distinto. Entonces puedo decir que nuestro currículo es un currículo que yo veo muy completo en términos de pensar, por ejemplo, la formación general específica en las humanidades y la motricidad humana, la formación disciplinar en términos de los fundamentos didácticos, la investigación y el énfasis que son los diferentes escenarios en recreación, artes, deporte, salud que ven nuestros estudiantes. Para mí es un currículo muy completo. Hablar de qué ejes o cuál sería el más importante, pienso que el currículo nuestra forma de entender o intentar comprender al ser humano no estuvo específica en. Más bien podía hablar de una tríada, ¿no? Esa tríada que seguimos manteniendo en la formación de nuestro programa es la tríada pedagogía, en tanto formación de un licenciado, la motricidad humana en tanto intencionalidad de una apertura de un sujeto ante un mundo, ante el otro y ante esos objetos del mundo, y una salud en tanto promoción y mantenimiento de un sujeto capaz de, más allá de ciertos procesos de cognición, sentirse feliz, realizado, con un estado de bienestar, pero sobre todo, como ahora un poco lo estamos viendo, de armonía consigo mismo. O sea que el eje central sobre el cual giran todas las unidades temáticas estaría relacionado con la pedagogía, la motricidad humana y la salud. Ok, perfecto. Ya para terminar, ¿qué papel juegan las prácticas profesionales en la formación de un licenciado en educación física? La práctica, en términos de cómo se ha venido construyendo en la formación de maestros, creo que ha generado ciertas distorsiones pensándola como un asunto antagónico a la teoría. Cuando hablamos de las prácticas, para mí es un sujeto puesto en relación, pero también es un sujeto puesto ante las circunstancias del mundo. Por lo tanto, no vería esa dualidad teoría-práctica, sino cuáles serían esas prácticas. Es un maestro, maestra, puesto ante las circunstancias, ante el mundo, sobre las cuales vemos, como lo diría un pedagogo, maestro, historiador, precisamente sobre el asunto de las prácticas, ¿no? Es una práctica a la altura de la práctica, no una práctica como antagonista a la teoría, sino una práctica donde podamos pensarnos más allá de la practicidad o del practicar, como de cierto pragmatismo, sino la práctica entendida como una asunción, una posición en la cual coexisten la acción y la reflexión. Y creo que en ese caso, en este sentido, es un maestro puesto sobre todo frente a una práctica y a una altura de esa práctica como capacidad de asumirse a partir de las didácticas, de los fundamentos didácticos del deporte y de todos los procesos relacionados con el arte, la salud, la motricidad, sobre la cual ha encarnado su modo de ser y de estar frente al mundo. Listo, profe. Muchísimas gracias por la entrevista y contarnos un poco de tu experiencia. No, a ustedes uno generalmente tiene una latencia
en el cual ha encarnado qué es ser licenciado, cuál es la experiencia de ser licenciado, la licenciatura en educación física, digamos, el currículo y en este caso las prácticas sobre las cuales ha girado esta entrevista. Esa latencia está ahí, poder exteriorizar esa latencia que está en el cuerpo de uno y expresarla y verbalizarla en este tipo de encuentros es supremamente valioso, porque se afianza uno no solamente en el compromiso, sino en la vocación, lo que significa ser maestro, maestra, docente en el área de la educación física, la recreación y el deporte. Listo, muchísimas gracias. Segmento Paracadémico. Bienvenidos a Paracadémico, esta sección que damos comienzo con una pregunta clave. ¿Es la pedagogía un simple conjunto de métodos o es una herramienta transformadora en la educación física? Cuando hablamos de pedagogía, muchos la definen como el arte de enseñar, pero en realidad es mucho más que eso. Según Paulo Freire, la educación no es un acto de transferir el conocimiento, sino de un proceso de diálogo que permite la transformación del estudiante y del docente. Para profundizar en esta reflexión, hoy nos acompaña el profesor Gerardo Jiménez, que nos va a explicar un poco de la pedagogía aplicada en educación física. Profe, bienvenido. Muy bien, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por esta invitación, especialmente por la pregunta y por la temática que es muy importante en la educación física, y no solamente en la educación física, ¿no?, sino en todas las disciplinas y áreas del conocimiento. Bueno, para empezar, desde su experiencia, ¿cómo ha evolucionado la pedagogía en educación física en los últimos años? Muy bien. A ver, hablar de pedagogía nos remite a pensarla histórica, filosófica y epistemológicamente. La pedagogía históricamente se ha caracterizado por oírla desde perspectivas metódicas, desde perspectivas didácticas, desde perspectivas paradigmáticas, y cada uno de esos contextos históricos le ha venido dando un concepto y un lugar a pedagogía, desde un proceso de instrumentalización del conocimiento hasta un proceso de reflexión humana. Específicamente hablar de la pedagogía en la educación física durante los últimos años ha influido mucho, dado que uno de los paradigmas actuales en los cuales gira la educación, el cuerpo, el deporte, es en el reconocimiento del ser humano. Y una de las características precisamente de esa perspectiva es reconocer que la pedagogía en la educación física como una acción y una reflexión nos debe llevar precisamente a pensar entonces que el cuerpo fue una máquina, pero hoy el cuerpo ya no es considerado una máquina, sino que es considerado precisamente un humano. Y desde esa perspectiva, las prácticas han evolucionado mucho, los discursos han evolucionado mucho, los escenarios donde se lleva a cabo la educación física, el deporte, la recreación y demás han evolucionado mucho. Por ende, en los últimos años el concepto ha evolucionado y ha trascendido hacia esa mirada. También es importante recalcar sobre este punto de cómo ha evolucionado la pedagogía en términos del rescate, no solamente del contenido o no solamente de esa perspectiva tan estrictamente disciplinar o académica, sino las vivencias y las experiencias que todos los cuerpos que practican educación física empiezan a ir configurando una idea de sociedad, una idea de humanidad, y eso hace que como educadores físicos nos obligue, en el buen sentido de la palabra, a pensar cómo las prácticas de la educación física giran precisamente en torno a todas esas nuevas concepciones, específicamente hacia ese concepto de lo humano, que es lo que actualmente se ha venido rescatando, y no solamente a nivel local, sino a nivel global. Es una concepción que desde instituciones internacionales como el caso de la UNESCO, en donde precisamente propone que todas las prácticas pedagógicas en las diferentes disciplinas y específicamente en la educación física precisamente giren en torno a la inclusión, al medio ambiente, a metodologías activas, donde hay un reconocimiento del estudiante como un ser humano y no como un objeto, un profesor también ser humano y no un profesor objeto. Y en ese orden de ideas se puede establecer una interrelación, trascendiendo esa perspectiva tan mecánica y tan instrumental que fue muy propia del siglo XVIII y del siglo XIX. Hablando desde ese proceso de evolución, también se habla como de un desafío. Entonces,
transcurre como cuál es el mayor desafío que enfrentan los docentes de educación física en términos pedagógicos hoy en día. Muy bien, en términos de desafíos, quiero articularlo con lo que mencionaba hace un instante, precisamente con el desarrollo sostenible al 2030. El tema del ambiental juega un papel importante en esos desafíos, es decir, cómo articulamos las prácticas pedagógicas, lo pedagógico, la educación física a esos proyectos ambientales, es decir, cómo la educación física aporta a esa transformación ambiental. Y no solamente lo ambiental, sino la inclusión, cómo la práctica de educación física y la pedagogía se convierte en un proceso de inclusión, no solamente desde el punto de vista de la discapacidad, sino desde todas las perspectivas de orden sociocultural que se están presentando en las actuales sociedades. Y no menor, las metodologías activas, porque uno de los desafíos que actualmente nosotros estamos viviendo en el escenario, en los escenarios educativos, tiene que ver precisamente con la inclusión de las tecnologías en los procesos educativos. Si bien es cierto que la tecnología es un medio importante para poder contribuir a los procesos de formación de los estudiantes, es un reto tratar de articular pedagógicamente las tecnologías, específicamente las inteligencias artificiales, con los procesos pedagógicos y el cuerpo como uno de los ejes fundamentales de la educación física, y poder establecer esa relación inteligencia artificial-cuerpo para poder llevar a cabo una práctica pedagógica idónea, adecuada, coherente y que realmente aporte a la formación del ser humano. En ese sentido, los desafíos que tenemos actualmente precisamente nos invita o nos convoca a reflexionar sobre cuáles son todas esas problemáticas contemporáneas que se están evidenciando, y entre ellas precisamente esa articulación que acabo de manifestar entre el cuerpo y las inteligencias, para ser específico, y cómo nosotros como pedagogos y licenciados en ese proceso de educación corporal poder establecer esa relación, y que esa relación nos permita precisamente pensar en lo humano, no volver el cuerpo un agente artificial, sino humano, que es uno de los propósitos fundamentales de los cuales, en el caso de la educación física, vela porque se mantenga esa esencia. Ya para terminar, tenemos esta última pregunta que dice: ¿es posible ser un buen docente de educación física sin un conocimiento sólido en pedagogía? A ver, esa pregunta es muy interesante desde diferentes perspectivas que uno la pudiese pensar, ¿no? Y tradicionalmente los métodos fueron importantes para los procesos de educación corporal, que eso está muy relacionado con la perspectiva de la formación, ¿cierto? La formación corporal. Pero también está muy relacionado con los procesos curriculares, porque en los currículos es donde se configura como tal toda esa intencionalidad. Sin embargo, es importante, además de estos tres elementos que acabo de plantear, es muy importante reconocer cómo, a partir de el reconocer la pedagogía como un ente importante en la educación física, debe velar por configurar de forma significativa experiencias corporales que permitan trascender y permita ir creando cada vez más ese concepto, o recuperando más vale ese concepto del humano que hoy en día se ha venido perdiendo. La pedagogía es importante porque nos permite analizar la naturaleza de la educación física en términos conceptuales, en términos reflexivos, en términos prácticos. La pedagogía nos permite pensar las pertinencias y coherencias de todas esas prácticas y todos esos conceptos. Además, la pedagogía nos permite entender los contextos donde se produce como tal esas prácticas corporales, y lo más importante de todo es cómo la pedagogía permite trascender, y que esa trascendencia permita observar cómo la educación física empieza a tomar un papel importante en esa educación corporal, y que efectivamente a través de la pedagogía se quede esa reflexión permanente sobre lo que significa como tal esa consecución de eso humano que durante los última década prácticamente se ha venido perdiendo. Y con esta reflexión cerramos para académico. Hemos explorado cómo la pedagogía es el pilar fundamental en la formación del licenciado en educación física, más allá de las instrucciones técnicas. Muchísimas gracias, profe. A ti, muchas gracias por la invitación. Segmento Artesanos de Práctica. Bienvenidos y bienvenidas a Artesanos de Práctica, la sección donde podemos hablar con los estudiantes, pero sin tanto rollo teórico. Hoy vamos a hablar de algo que muchos piensan que solo es bla, 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 pero en realidad define cómo enseñamos y aprendemos, que es la pedagogía.
Así que para no hacer esto tan aburrido, salimos a preguntarle a estudiantes como ustedes qué piensan de la pedagogía. ¿Sirve o no sirve? Vamos a escucharlos. Hoy estamos con... Sara Salazar, estudiante de la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes de quinto semestre. Sebastián Trujillo, de 10º semestre. Listo. Tenemos esta pregunta, vamos a iniciar con esta pregunta. Cuando entraste a la carrera, ¿qué pensabas que era la pedagogía y qué piensas ahora? Bueno, cuando inicié la carrera, como nunca había tenido un acercamiento a de la pedagogía, yo no tenía en mi concepto lo que es la palabra pedagogía, pero sí la asociaba como a las maneras de enseñar. Ahora, pues que ya tengo como un recorrido más amplio dentro de la carrera, me he dado cuenta que la pedagogía es algo que debe retomar muchas cosas para poder generar un concepto base de esa pedagogía y poder a través de ella enseñar de la mejor manera a las futuras generaciones, porque pues desde ahí es el objetivo de la licenciatura, o bueno, el objetivo que planteo desde la licenciatura. Bueno, en un primer momento yo pensé que la pedagogía se limitaba netamente al estudio de las formas de enseñanza, pero una vez, digamos, tuve un poco la experiencia, no solo de aprender, sino de enseñar, me fui dando cuenta que también es la guía que se le da a otras personas, específicamente a niños, ¿no? Menores de edad. En ese sentido, la pedagogía se diferencia un poco con lo que hablábamos el otro día, con el tema de la andragogía, que ya es un poco la guía que se le da a personas mayores. En ese sentido, creo que hay alguna diferencia y es algo que se ha modificado mi forma de pensar la pedagogía. ¿Cuándo te diste cuenta que enseñar no es tan fácil como parece? Uf, me di cuenta desde que empecé. La verdad siempre he tenido como esa idea o esa concepción de que el profesor es un ente que no se toca, no se habla, solamente da el conocimiento, pero darme cuenta que enseñar tiene tantas cosas y que lo importante es buscarle una trascendencia a poder que la persona que está a nuestro amparo diga, bueno, aprendí significativamente de ese profesor, pues no, es demasiado difícil. Bueno, eso, a ver, digamos, la pregunta me remite quizá a la primera experiencia que tuve en práctica escolar. Bueno, digamos, yo llegué un poco al contexto, ¿no? Y quizá la forma de comunicarse con otras personas es importante y ahí radica el éxito de la enseñanza, tanto de la enseñanza como el aprendizaje, ¿no? Digamos, es como una diada que no se puede romper, no se puede separar una de la otra. Ahí me di cuenta que la importancia del comunicar, del saber comunicar, es el éxito de la enseñanza. Por esa razón, me tomé la tarea de mejorar en esos términos, cómo me expreso, cómo me comunico y cómo le doy a entender información a otras personas para que ya sea ejecuten una tarea, para que me contesten una pregunta o, o para que exista una relación, ¿no? Una interacción ahí de enseñanza y aprendizaje que pueda ser, digamos, en algunos términos, entre comillas, como efectiva, ¿no? Y efectiva no entendiéndolo como una cuestión lineal, sino como una relación verdadera, donde haya aprendizaje, donde haya moraleja, donde haya reflexión y crítica al respecto. Listo, ahora vamos con una pregunta un poco más directa. ¿Crees que la pedagogía en educación física es diferente a otras áreas? Si la pedagogía es diferente en la educación física a las otras áreas, a ver, vas a ver, sin otras áreas. Yo pienso que sí. Yo pienso que la pedagogía no constituye un desarrollo lineal del concepto, ¿no? Porque no es lo mismo la pedagogía para enseñar el deporte que para enseñar, por ejemplo, una fórmula matemática o una expresión aritmética. En ese sentido, es importante la cuestión de la crítica y la reflexión, en tanto que nosotros podamos diferentes situaciones transportarlas por medio de la pedagogía para llevarlas a un conjunto de personas en específico, ¿no? Ahí también hay otra diferencia. Eh, en la cuestión de la pedagogía varía mucho también si enseñamos, o bueno, a qué tipo de población enseñamos. Si enseñamos a niños, adolescentes, a grupos indígenas, a grupos afro, a abuelos, a personas de la tercera edad. Por esa razón yo creo que no solo varía dependiendo de la, bueno, de la materia o de la dimensión que se está enseñando,
sino también de los grupos etarios. Bueno, no he visto qué otras áreas, pero digamos que me he dado cuenta que la educación física no es solamente lo que se piensa y lo que yo viví en mi época de estudiante, sino que conlleva con más cosas, ¿cierto? O sea, que tienen multiplicidad de cosas. Entonces yo digo como que no sé si a enseñar a partir del movimiento al estudiante cosas que le sirvan para su realidad sea igual en otras unidades temáticas. Por ejemplo, yo me pongo a pensar, bueno, ¿qué pasará con la pedagogía desde la matemática? O sea, ¿qué tan trascendente puede ser enseñar matemática a enseñarle al niño, por ejemplo, higiene corporal, motricidad fina? ¿Sí me entiendes? Como ese tipo de cosas de la educación física que son tan variables. ¿Alguna vez has tenido un profesor o profesora que te inspire? ¿Qué hizo de diferente? Sí, yo he tenido varios, la verdad, he tenido varios. Durante el colegio tuve una profesora, a ver, voy a reducirlo a un ejemplo, ¿no? Tuve una profesora de español que ella me enseñó una palabra que es la emancipación. En ese momento yo no la entendía muy bien, la verdad. Yo en el colegio fui muy vago, pero poco a poco, por medio de las explicaciones tan sencillas que ella hacía y de bajar una cuestión filosófica a la vida de un estudiante, hizo que me inspirara. No solo para aprender, sino para enseñar a comunicar ese tipo de cosas, ¿no? Muchas veces uno piensa que la persona que más sabe es la que más bonito habla, es la que más lucosidad utiliza, pero al final de cuentas yo pienso que la persona que más sabe es la que mejor comunica, la que enseña de una manera más fácil, más didáctica o más lúdica también, ¿no? Uno puede meter el juego en ese sentido porque hay profesores que son muy diversos y por medio del juego le enseñan a uno el trabajo, los valores sociales, valores personales. Entonces esa profesora me inspiró muchísimo a mí. Tengo otros ejemplos, ¿no? Otros profesores, pero principalmente ella, que fue como la que primero me marcó. Sí, yo recuerdo mucho a una profesora en mis últimos años como bachiller que me daba filosofía y yo decía, uy, esa señora tiene la capacidad de poder entregarle a los chicos otra manera de ver la vida desde la filosofía. Entonces yo decía, wow, qué interesante es poder que ellos, a medida que van aprendiendo una unidad temática como es la filosofía, que a nadie le interesaba, cómo poder ver la vida de otras maneras. Entonces yo le decía, ahorita que me la encuentro en la calle, le digo, profe, usted es mi ejemplo a seguir. Yo quiero ser como usted, yo quiero que los muchachos me recuerden y me recuerden de buena manera. Entonces ella, la profesora de filosofía. Muchísimas gracias, Sara. Listo, muchísimas gracias, Sebastián. Gracias por la entrevista. No, a ti por la invitación. ¿Eso es todo? Ah, bueno, un gusto. Muchísimas gracias por escuchar la voz de los estudiantes. Siento que es una parte muy importante de la universidad, poder dar de cuenta pues que los estudiantes somos el núcleo y salir de acá y pensar que la licenciatura nos permite crear o enseñar a las nuevas generaciones, pues es excelente. Muchas gracias. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En YouTube aparecemos con Sentido Podcast. En Twitter aparecemos como Consentido Cast. Y en Facebook aparecemos en Podcast Consentido. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo capítulo.